Quiero compartir con usted esta tarde una palabra de parte de Dios. Le hemos titulado a esta predicación Un mandamiento olvidado. Un mandamiento olvidado. El libro de Hebreos, en el último capítulo, exhorta a los pastores y habla de lo importante que es velar por las almas de aquellos que se congregan en la iglesia donde está un pastor. Y como servidor de Dios, yo tengo una responsabilidad delante de Dios, el poder enseñarlos a ustedes como congregación lo que Dios quiere que entendamos a través de su palabra. Y esta tarde compartiremos de parte de Dios una palabra que es de suma importancia. Muchos de ustedes vienen de contextos cristianos, donde regularmente les han hablado acerca de Dios, a veces con propiedad y otras veces quizás por falta de conocimiento. Algunos de ustedes vienen de un contexto de la religión tradicional y quizás con alguna enseñanza en cuanto al tema de Dios. Pero esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros de lo importante que es el no tomar el nombre de Dios en vano. Ustedes tienen hijos que Dios les ha dado, y ustedes como padres también están a tener respuestas a ciertas actitudes o acciones que sus hijos eventualmente van teniendo con el paso del tiempo y cómo van creciendo. Este tercer mandamiento es de suma importancia para la iglesia del siglo XXI, aunque no es tan relevante en algunos espacios. Porque hablar de no tomar el nombre de Dios en vano, para muchos pareciera que es un tema anticuado y sin mucho interés. Pero está en la Biblia y es uno de los mandamientos. Amén. Dios quiere que tengamos conciencia nosotros en relación a este tema de no tomar en vano el nombre de Dios. Voy a pedirles que dejen un apartado ahí y vayamos a Mateo 5, 21, versículo 23. Y vamos a ver que Jesús mismo en el Nuevo Testamento abordó el tema de los 10 mandamientos. Mateo 5, 21 en adelante. Pero antes de que lo leamos, quiero compartirle algo más. Cada uno de nosotros poseemos una conciencia. La conciencia es esa voz que nos dice a nosotros lo que es bueno y lo que es malo moralmente. Esa conciencia que tenemos, Dios la depositó en todos los seres humanos sin importar la raza y el contexto social. Esa voz es la que nos dice lo que es justo y lo que es injusto. Y aún aquellos que no van a un templo y no conocen de Dios, algo en sus conciencias les dice lo que es bueno y lo que es malo moralmente. A usted Dios le dio una conciencia. Y esa conciencia, esa voz interna que tiene usted, tiene que ser educada. Esa conciencia tiene que ser educada en cuanto a las cosas de Dios, porque cuando la conciencia deja de educarse, pierde la sensibilidad. Jesús abordó el tema de los 10 mandamientos en Mateo 5, 21 en adelante. No vamos a abordarlos todos, pero dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿en dónde? En Éxodo 20, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y Jesús lo que hace aquí énfasis es recordar en el Nuevo Testamento que hay unos mandamientos que Dios estableció en los cuales tenemos que tener una sensibilidad. Y aquí el tema es: no matarás. Pero Jesús dice que aun cuando tú hablas en contra de tu hermano, estás atentando en contra de él. Esta tarde Dios quiere despertar nuestras conciencias en cuanto a este mandamiento, el tercer mandamiento, y lo importante que es para la vida del cristiano en el siglo XXI. Uno de los grandes ejemplos que encontramos en la Biblia es David. David fue un hombre que Dios llamó para un servicio y era ser rey de Israel. Y cuando Dios lo llamó,
David era muy sensible a las cosas de Dios. Pero con el paso del tiempo, su conciencia se fue haciendo insensible, y las cosas que en un tiempo eran importantes y relevantes, con el paso de los años ya no lo eran. ¿Y sabe que eso se repite? Quizás muchos de ustedes, cuando iniciaron la vida cristiana, las cosas de Dios era algo importante, extraordinario, y no le importaba dejar de hacer cosas por atenderlas. Pero con el paso del tiempo dice, es un culto más. Se ha perdido la sensibilidad. Amén. Y vamos a ver a David. Primer libro de Samuel 24:2. Cómo esa sensibilidad se fue perdiendo. La conciencia de David fue perdiendo la sensibilidad en cuanto a las cosas de Dios. Y encontramos en el primer libro de Samuel 24:2 el momento cuando Saúl, que quería matar a David, lo persigue, y él lo tiene frente a él y tiene la oportunidad de cobrar venganza, tanto hostigamiento que venía teniendo en contra de él. Pero vamos a ver cómo reaccionó a él. Texto 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí he entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y esta escena nos habla de un momento en el cual ese perseguidor de David estaba indefenso, y los soldados, sus amigos de David, le dijeron: aquí tienes al que te persigue, David. ¿Sabes qué? Lo puedes matar en este momento. Cóbratela. Pero la conciencia de David estaba tan sensible a las cosas de Dios que él reaccionó de una manera a como Dios le gusta que reaccionemos los hijos de Dios. Y dice el texto, el 4: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Le respetó la vida a Saúl David, porque él dijo: Dios me guarde de cobrar venganza en mis manos. Cuando la conciencia de un cristiano está sensible a las cosas de Dios, son importantes los mandamientos de Dios en su vida. Y antes de hacer algo, piensa en Dios. Tomar el nombre de Dios en vano significa tomar en poco las cosas de Dios en tu vida. Cuando alguien toma las cosas de Dios en vano o en poco, es algo que a Dios no le agrada. De las cosas de Dios que tú sabes, ¿cómo las tomas? ¿Con seriedad o a la ligera? Todo depende de cómo está tu conciencia. Porque si tu conciencia está sensible a la voz de Dios, aquello que no le agrada a Dios, no lo vas a hacer. Y vas a respetarlo, porque todo lo que es de Dios tiene que respetarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pasan los años, y este hombre que en este momento le perdonó la vida, con el paso de los años, su vida, su conciencia, dejó de ser sensible. En el segundo libro de Samuel 11, versículo 1 al 4. Y vamos a ver cómo cambió la percepción de las cosas de Dios delante de la vida de un hombre como lo fue David. Y el tema aquí es Betsabé. Un mandamiento dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Así dice el mandamiento? Amén. No codiciarás las cosas de tu prójimo. Y codiciar
o estar deseando la mujer del otro es estar violentando la palabra de Dios. Y esto le pasó a David. Lo que en un momento fue importante y solemne, con el paso de los años su conciencia se hizo insensible. Texto 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es, ¿quién? Hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjese, este hombre temeroso de Dios, su conciencia se hizo insensible a las cosas de Dios. No solamente deseó la mujer que no era su esposa, sino que ella era casada, y no le importó, y tomó en poco el nombre de Dios en ese momento, y por eso cayó en adulterio. Cuando usted como cristiano toma en poco las cosas de Dios, constantemente va a estar pecando, porque no respeta a Dios y no le interesa a Dios en su vida realmente. Y eso es resultado de una conciencia insensible a las cosas de Dios. Tomar en vano el nombre de Dios es tomar en poco lo que Dios estableció para tu vida, y que está en los 10 mandamientos. Y envió mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Respuesta: por una conciencia insensible, donde no había temor de Dios y donde el nombre de Dios no representaba nada en su vida. Y esto es importante esta tarde para nosotros, hermano. No solamente fue una atrocidad la que hizo David en ese momento, pero es resultado de una conciencia insensible. Esta tarde Dios nos pregunta a nosotros: ¿cómo está tu conciencia? ¿Es sensible a las cosas de Dios o actúas como David en este pasaje? Sin importar a quién puedas dañar y a quién puedas lastimar, olvidando que es tu prójimo, que Jesús te dijo: lo amarás como a ti mismo. No mirarás su paja, porque puede ser más grande tu viga. ¿Sabe que cuando somos insensibles o nuestra conciencia está cauterizada, vemos más los defectos del otro? Y pensamos que son más grandes sus errores que los que tú tienes, porque todos tenemos defectos. Pero cuando estamos insensibles a las cosas de Dios, pensamos que el otro se equivoca más que yo. Y eso no es así. El nombre de Dios es muy importante. Vamos a ir a un pasaje más para cerrar la introducción. Vamos a ir al libro de los Salmos 54:1. El Salmo 54, versículo 1. En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona representaba su carácter y sus atributos. Cuando se le colocaba el nombre a una persona, tenía que ver con la forma que él iba a ser. Y en el caso de Dios, su nombre representa poder, representa autoridad sobre toda su creación. Esas letras de Dios o de Jesús como nuestro Salvador tienen una connotación muy importante que debe de ser atendida con seriedad por aquel que se llama o se dice ser cristiano. Dice el Salmo 54:1: cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame. ¿Por qué? Por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Aquí David se refugia en el nombre de Dios, porque representa autoridad, representa su carácter.
Y Dios está interesado que su iglesia tenga conciencia de lo importante que representa Dios como creador, como redentor y todo lo que está alrededor del nombre de Dios. Esta tarde estamos aquí reunidos exaltando a Dios. Estamos escuchando su palabra y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo, escuche esto, con reverencia y solemnidad, porque no es al hombre al que estamos exaltando, ni tampoco es al hombre que estamos escuchando, es la palabra de un Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice Levítico 24, 10 en adelante. Cuán grave es tomar el nombre de Dios a la ligera, trae consecuencias graves. Levítico 24, 10. Usted tiene hijos. Esos hijos tienen que ser educados para que no le falten el respeto a las cosas de Dios. ¿Quién va a enseñarles? Usted. Usted es el encargado de que los hijos que tiene les enseñen las cosas de Dios bien. Para que esos hijos, cuando crezcan y sean padres y madres y formen hogares, sean hombres y mujeres que respeten las cosas de Dios. Si usted no lo hace, va a ser un desastre ese niño. Vamos a ver un ejemplo de alguien que tomó a la ligera y en poco las cosas de Dios. ¿Ya lo tiene Levítico 24:10? Ponga su vista ahí. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, una familia mestiza y no era 100% judía, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, un pleito. Y el hijo de la mujer israelita, ¿qué hizo? Blasfemó el nombre. Si logra ver, el nombre está con N mayúscula, haciendo referencia a Dios, Creador, Todopoderoso. ¿Y qué más hizo? Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y la pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, fíjese, consultó Moisés a Dios, y Dios le respondió qué hacer frente a un caso donde alguien blasfemó y maldijo el nombre de Dios o tomó en poco las cosas de Dios. Amén. Y dice el texto 14, ponga su vista ahí, esto es serio. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. ¿Me ayuda a leer? Pena capital al que maldijere el nombre de Dios. Así de grave es el asunto, hermano. Pena capital por no respetar las cosas de Dios. ¿Se imagina si ese mandamiento se aplicara en el tiempo presente? ¿Cuánta gente estuviera muerta? Pregunta, ¿quién le iba a enseñar a estos hijos a respetar las cosas de Dios? Respuesta, los padres. ¿Queremos una iglesia en orden? Dios va a trabajar en nosotros. Amén. Para que enseñemos en casa lo importante que son las cosas de Dios. Amén. Pero cada quien. Yo cumplo esta tarde, y allá usted delante de Dios si lo hace o no lo hace. Versículo 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere o tomare en poco, dice otra versión, el nombre de Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, la palabra blasfemar es decir cosas que Dios no dijo. Cuando alguien dice, te juro por Dios, te lo juro por Diosito que es cierto. No tomes en poco las cosas de Dios. Amén. No metas a Dios en temas personales. Amén. Eso es tomar en poco a Dios, es no respetarlo, es tomar a la ligera. ¿Y cuántos ejemplos vemos así? Cuando tú hables que Dios dijo es porque está en su palabra, y si no, no te metas en terrenos que no te corresponden. Dice el texto 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser ¿qué? Muerto.
Pena capital. Por eso el tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Si nosotros que somos cristianos no respetamos las cosas de Dios, ¿los de allá afuera lo van a hacer? Si usted no le da valor a esto que hacemos, la gente de afuera lo va a hacer. ¿Sabe qué? Se va a reír de nosotros. Si ellos que se congregan ni siquiera respetan lo que dicen creer, ¿para qué nos congregamos? Un mandamiento que se ha olvidado, pero que debe de tener cada cristiano presente en su vida: cómo acercarse a un Dios poderoso. Y dice el texto: ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Qué, hermanos? Y este mandamiento es aplicado para el extranjero. Y probablemente usted tiene hijos que no son cristianos y no quieren venir al templo. Pero su deber como padre es enseñarle a ese hijo que no es cristiano que cuando se refiere a Dios o a las cosas de Dios, respete. Aunque no sea parte todavía de la gracia y no venga a un templo, el padre es responsable de enseñarle: a ver, hijo, estás alterado, estás molesto, pero a Dios no lo metas en este asunto. Respétalo. A eso se refiere aquí el extranjero, alguien que no era parte del pueblo, pero tenía que enseñársele que las cosas de Dios se respetan y se toman con mucha seriedad. Amén. Leamos la última parte del texto 16, ponga su vista ahí. Así el extranjero como el natural, es decir, el que no es como el que es parte del pueblo de Israel, si blasfemare o si tomare en poco o a la ligera el nombre de Dios, que muera. Pena capital. Versículo 22, ahí mismo: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Maldecir el nombre de Dios o tomar a la ligera el nombre de Dios en ese tiempo era pena capital. Hoy quizás dices: pastor, no estamos en el Antiguo Testamento y estamos en pleno siglo XXI, donde deben de ser escuchadas nuestros puntos de vista. Tu punto de vista no está por encima de lo que Dios estableció. Dios quiere que la iglesia le demos respeto y honor a aquel que nos dio la vida y a aquel que nos redimió en Cristo Jesús. Está tratar de Dios dejando un peso muy grande en cada uno de nosotros como iglesia, porque eso que hoy escuchamos se va a ver reflejado, ¿saben dónde? En su vida y en la vida de sus hijos. Como pastor, creo que no es mi lugar estar corrigiendo a los hijos de usted. Quien debe de corregirlos, ¿quién es? Usted. Cuando se levanta, cuando sale, cuando entra en casa: a ver, hijo, en el templo, en orden, porque son las cosas de Dios y merecen respeto. Cuando vayas al templo, prepárate y organízate, porque en este momento que estamos predicando la palabra de Dios, estamos también hablando de Dios, y merece respeto el tiempo de la predicación, como también la adoración o la oración. Es triste y lamentable que en el tiempo de oración unos están orando y otros están en otro lado. O que estamos cantando, unos están cantando y otros están en otro lado. Eso es tomar en poco el nombre de Dios. No lo respetas. Dios merece que su nombre sea respetado, hermanos. Y Dios nos llama a nosotros a tener cuidado. Efesios 6:4. Dios quiere que nuestra conciencia esté sensible a las cosas de Dios. Dios dejó la disciplina y el orden en la casa
responsable a los padres. Dice el texto de Efesios 6:4, ¿ya lo tiene? Amén. Y vosotros padres, ¿cuántos son padres? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? Y también tiene que ver esa disciplina con enseñarle a respetar las cosas de Dios. Tristemente, en muchas iglesias cristianas evangélicas de aquí de la región, es un desorden en muchos cultos, porque no ha habido la enseñanza para cuidar, disciplinar a nuestros hijos. No solamente es enseñarle a dar gracias o pedir por favor, también decirles y enseñarles a respetar las cosas de Dios y no violentar el tercer mandamiento: no tomar en vano el nombre de Jehová, porque no tomará como inocente al culpable que le falta el respeto a las cosas de Dios. Criemos a nuestros hijos en disciplina. Números capítulo 15 versículo 30. Los padres deben de levantarse con valor para poder educar a sus hijos y respetar las cosas de Dios. Números 15:30, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco, ¿qué? La palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sabe qué dice el texto, este texto, hermano? Tomar en poco la palabra de Jehová equivale a que cuando se está predicando la palabra de Dios, no le des la relevancia y la importancia que tiene. Cuando se predique de Dios, toda tu atención debe de estar en las cosas de Dios. A veces es triste que estemos en una reunión y estemos con los celulares distraídos. No necesitamos que nos estén diciendo. Estamos en un lugar solemne. ¿Qué merece? Respeto. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, usted. Por eso dice el texto: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, será cortada. Así de grave es el asunto. Por eso el mandamiento que Dios dejó se cumplirá siempre y cuando nuestra conciencia esté sensible. ¿Y sabe quién lo va a hacer? El que respete las cosas de Dios. Mi deber como pastor es velar porque usted sea una mujer y un hombre que camine en integridad, pero cada quien va a decidir por su vida qué hacer. Pero Dios esta tarde levanta su voz. Amén. Respeta mi nombre y respeta mis cosas, para que los que no me conocen sepan que Dios es santo y es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es de suma importancia, hermanos. Voy a pedirles que vayamos a un texto más para ir concluyendo. Juan 17:4. Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice el texto 2. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que me distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, ¿a quién? A los hombres que del mundo me distes. Esa palabra, le manifesté tu nombre, es que Jesús les enseñó a sus discípulos, escuche esto, a respetar el tercer mandamiento. El mismo Cristo nos da ejemplo. Somos llamados, esta generación adulta, a enseñarle a la generación más joven y a los niños
que el nombre de Dios, las cosas de Dios, no se toman a la ligera. Porque Dios traerá juicio a aquella persona que lo toma en vano. Y usted dirá, pastor, no pasa nada. No en este momento, pero el día que estés delante de Dios, que le entregues cuentas de tu vida, Dios va a reclamarte y te va a pedir cuentas de esta palabra. Las veces que le faltaste el respeto a su nombre y a las cosas que encierran el nombre de Dios. Amén. Concluimos, y póngase de pie en el texto con el cual iniciamos la predicación. Éxodo 27. Todos puestos de pie. Dice este mandamiento, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare, ¿qué? Tomar en vano el nombre de Jehová significa tomar a la ligera o en poco Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Que Dios nos ayude, que Dios lo ayude para darle el respeto a las cosas de Dios.